Vale. Bueno, entonces, como dije, me llamo Johannes Mengel, yo soy residente de tercer año de medicina interna del Hospital San Jorge en Huesca y Picasso se titula Hoja de consulta en cirugía vascular. Entonces, todo empieza con un varón de 85 años, como vemos, pluripatológico, con antecedentes de una diabetes mellitus tipo 2, una dislipemia, una hipertensión arterial, una FA permanente tratada con apixaban. También ha tenido antecedentes de una trombosis central de la vena de la retina y estaba en ese momento en estudio de una anemia que parecía una anemia normocítica normocrónica, parecía trastorno crónico por su médico cabecera. Además, el paciente tiene antecedente también de una estenosis aórtica severa, seguido por los cardiólogos, en la última ecocardiograma en el 2017. Y a pesar de todo esto, ya es un abuelo de 85 años que era independiente para todas las actividades, vivía con su familia, no es fumador y bebe 2 vasos de vino al día. Entonces, él es derivado por su médico cabecera y llega a urgencias. Básicamente, motivo de consulta fue que tenía unas úlceras que parecían de aspecto vascular de mala evolución. Entonces, él cuenta, entrevistando al paciente, que tiene 2 años de presentar esas lesiones dolorosas, ¿verdad? En extremidades inferiores, entonces, que en diferentes estadios, muy dolorosas, que dejan después una escátera necrótica, ¿verdad? Y que recientemente, en los últimos 2 meses, esas se habían agudizado y se habían extendido hacia la región del flanco y hacia ambos pabellones auriculares, ¿verdad? Entonces, como se ve en las fotografías, son lesiones muy extensas, ¿verdad? Vemos que están sobre todo en miembros inferiores en diferentes estadios evolutivos. Hay algunas que están francamente, tenían datos de sobreinfección y vemos que tienen de aspecto con el fondo necrótico, ¿verdad? Y lo más preocupante era que a pesar de ser que eran muy extensas y que en extremidad inferior derecha tenían ya signos de isquemia, sobre todo en lo que es el segundo dedo, había un signo de isquemia clara, segundo y tercer dedo, ¿verdad? Entonces, en ese momento los compañeros de cirugía vascular valoraron, ¿verdad? No tenía pulsos distales en esa extremidad, pulsos pedios no tenía, le hicieron un Doppler y sí, sí se veían pulsos, pero muy aplanados a la hora de ver el Doppler, ¿verdad? Eh, y la afectación, como decimos, el señor acudía también porque eso se había extendido ya hacia la región del flanco derecho, como se ven en las imágenes, y inclusive abarcaba y tenía afectación de ambos pabellones auriculares, ¿verdad? Entonces una afectación muy, que le condicionaba también mucho porque para él era muy doloroso, ¿verdad? Entonces, en la analítica en urgencias, en realidad no se veía nada distinto, se veía una hemoglobina en 10,9, que era su anemia con la que venía de antes, que estaba siendo estudiada por su médico cabecera, normocítica normoclómica, pero sin mostrar datos de elevación de parámetros inflamatorios, con una PCR de 15. Analíticamente no mostraba datos de afectación renal ni hepática, por lo que entonces al final se decide que ingresa a medicina interna, un poquito para estudio de esas lesiones vasculíticas, y también por esa isquemia arterial periférica que mostraba el paciente en la extremidad inferior derecha. Entonces, una vez en planta, obviamente las lesiones que estaban sobreinfectadas se cultivan, al final crece una pseudomonas aeruginosa y un E. coli en esas lesiones que se trata con antibiótico empírico al principio y después de acuerdo al antibiograma con ciprofloxacino. Se piden también serologías, entre esos serologías de virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, factor reumatoide, que son todos negativos, y se le hacen pruebas de imágenes, por ejemplo, una radiografía de tórax que no muestra datos de consolidación, un TAC toracoabdominal que tampoco es datos reseñables, y el ecocardiograma que lo único que ve es la valvulopatía aórtica generativa que tenía el paciente, pero que no muestra signos de endocarditis. Se amplía la batería de pruebas y entonces se ve que los niveles de calcio y fósforo son normales, se prueba pruebas de función tiroideas, que son normales también, y se hace un estudio de autoinmunidad completo con ANAS y ANCAS y anticuerpos antifosfolípidos, o sea, en sí todo negativo, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se piden también inmunoglobulinas y un proteinograma en suero, y ahí es cuando ya empieza a verse un poco lo que es, ¿verdad? Entonces se ve un pico monoclonal IgG de 8,7% y en el proteinograma de orina de 24 horas ahí se ve claramente que tiene cadenas ligeras de tipo kappa, ¿verdad? Libres. Y sospechando entonces ya con la clínica que tenía, las lesiones cutáneas y lo que vemos aquí, entonces se solicita primero se habla con el servicio de hematología para la adecuada recogida de la muestra y se solicitan crioglobulinas y salen positivas en un número importante, un 30%. ¿Verdad? Estas lesiones también al principio también se decidieron biopsiar, ¿verdad? La biopsia de piel en realidad no da un dato, algo muy específico, simplemente lo que se ve es una vasculitis necrotizante
y como en siempre sospecha en este tipo de patología, se decide hacer una punción también external de médula ósea para descartar neoplasia hematológica, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito del diagnóstico de este paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió al final? Entonces, este paciente, al inicio se inició antibioterapia de amplio espectro, como hemos hablado con el meropenem, y también se inició también dosis altas de corticoide con bolus durante 3 días y asociado a rituximab. Y con esto la evolución fue francamente buena, ¿verdad? Entonces, las lesiones no se reproducieron más, incluso empezaron a haber regresión de estas, ¿verdad? Y el alta, el paciente se dio de alta con una dosis descendente de corticoides para el control del dolor, que era un dolor de tipo neuropático también. Se trató con fentanilo en parche y vía oral y gabapentina, ¿verdad? Se le optimizó su tratamiento para la diabetes con linagliptina y se siguió después en las consultas externas con mejoría de estas lesiones, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de la crioglobulinemia. Entonces, ¿qué es la crioglobulinemia? Bueno, la misma palabra lo dice. La crioglobulinemia es simplemente la presencia de inmunoglobulinas, ya sea monoclonales o policlonales, que se precipitan en frío, ¿no? Y cuando esas inmunoglobulinas se precipitan, hay una cascada inflamatoria también por activación de un complemento que genera la sintomatología. La sintomatología en esos pacientes se presenta en el 50% de los casos, que es cuando se conoce como un síndrome crioglobulémico, ¿verdad? Y esto sobre todo es con fenómenos oclusivos y datos de una vasculitis en diversos órganos, ¿verdad? Clásicamente, según la clasificación de Brouet de 1974, se clasifican 3 tipos, pero para efectos prácticos está el tipo 1, y como el que tenía nuestro paciente, y el tipo 2 y 3, que se conoce como la crioglobulinemia mixta, ¿verdad? Entonces, un poco recordando un poquito cómo se diferencian una de la otra. La tipo 1 se compone de una sola inmunoglobulina, ya sea IgG o IgM. Y la tipo 2, por eso se llama mixta, tipo 2 y 3, es tanto IgG y IgM, ¿verdad? Clásicamente la tipo 1 también no se asocia a factor reumatoide, la tipo 2 y 3 sí lo hacen, ¿verdad? Y se asocian, la asociación de enfermedades de la tipo 1 es sobre todo a neoplasias hematológicas. Como vemos en los cuadros a la derecha, la tipo 1 se asocia típicamente a discrasias de células plasmáticas, por ejemplo, el mieloma múltiple, la macroglemia de Waldenström, la leucemia linfocítica crónica y, como el caso de nuestro paciente, a una gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿verdad? Por otra parte, el tipo 2 y 3 más bien se asocian sobre todo en el 90% de los casos a una infección crónica por virus de hepatitis C. Y si no es por virus de hepatitis C, a otras infecciones virales o a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, un síndrome de Sjögren, un lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas también son un poco diferentes de uno del otro. El tipo 1 se manifiesta clásicamente como las lesiones que hemos visto, esas lesiones necróticas, sobre todo en extremidades inferiores, y tiende a afectar también el sistema nervioso central. Nuestro paciente manifestaba más afectación del sistema nervioso periférico con ese dolor un poco neuropático que tenía. Y el tipo 2 y 3, que es la crioglobulinemia mixta, más bien la afectación de piel suele manifestarse en vez de úlceras en forma de petequias, la afectación articular con artralgias y artritis, la forma renal en forma de un síndrome nefrítico membranoproliferativo y afectación también del sistema nervioso periférico y central, ¿verdad? Entonces, eso es un poco recordando, ¿verdad? Y entonces, finalmente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Entonces, en cuanto a la crioglobulinemia, suena fácil decirlo, pero es simplemente diagnosticar la presencia de estas crioglobulinas en el suero, ¿verdad? Suena fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. ¿Por qué? Porque aquí es clave la obtención de esa crioglobulina, ¿verdad? Recordemos que esta crioglobulinina se precipita fácilmente, entonces por eso nosotros a la hora de obtenerla nos comunicamos con los compañeros de hematología y recogimos la muestra entre 37 y 40 grados, ¿verdad? Y eso al final nos ayudó a tener resultado positivo también. Y obviamente, además de las crioglobulinas, hay que saber, en cuanto a la clasificación y saber a qué enfermedad se asocia, hay que pedir, obviamente, si se asocia a un virus de hepatitis C, a un factor reumatoide. Hay que también pedir, por ejemplo, en el caso de nuestro caso, inmunoglobulinas, proteignograma en suero y en orina, o si pensamos más bien en el tipo 2 y 3, estudio de autoinmunidad completo, ¿verdad? Como se hizo. Entonces, y ya para ir hablando un poquito del tratamiento, entonces, por eso es importante clasificarlo, porque a la hora de clasificarlo nos va a decir también el tratamiento que va a llevar. Siempre el tratamiento es, sobre todo, la enfermedad de base a la que se asocia. Por ejemplo, si es un tipo 1 y es, por ejemplo, un mieloma múltiple, bueno, se hablaría con el servicio de hematología, entonces probablemente se decidiría tratar con bortezomib, potalidomida, si es una macroglemia de Waldenström, con el ibrutinib,
¿verdad? Y si es una gamapatía monoclonal, como en nuestro caso, hay diferentes formas de tratarlo. Si es IgG, se suele tratar un poco como un mieloma múltiple, y si es un IgM, con rituximab. En nuestro caso, un poquito lo consideramos también, lo comentamos con hematología, dado la edad que tiene el paciente, 85 años, la pluripatología, se decidió tratar con bolos de corticoides y junto con el rituximab. Y con esto la respuesta fue francamente buena, ¿verdad? El tipo 2 y 3, por otra parte, es muy importante saber, bueno, que el 90% son por virus de hepatitis C, entonces hay que, si la tiene, hay que tratarlo, porque muchas veces con solo tratar este virus de hepatitis C, ya la clínica se resuelve, ¿verdad? Y luego, de acuerdo a la gravedad, se puede considerar poner corticoides, ya sea en bolus o por vía oral, algún inmunosupresor, y claro, en cualquier paciente que se encuentre grave, se habría que considerar el recambio plasmático. Entonces, ya para concluir, un poco lo que son los puntos importantes, los key points son, sobre todo, número uno, lo que hablamos de la adecuada recolección y transporte de las muestras sanguíneas, ¿verdad? Si no se recogen adecuadamente, vamos a tener siempre falsos negativos, ¿verdad? Entonces, es importante esto, recogerlo de una forma adecuada para que se procese y se detecten, ¿verdad? Después, que el diagnóstico y la criogenia siempre tiene que acompañarse con una búsqueda activa a qué enfermedad se asocia, si se asocia a un virus de hepatitis C, si se asocia a una neoplasia sanguínea. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que además es fundamental a la hora del tratamiento. Y en mi caso, yo creo que la peculiaridad de este caso es que se trata de una cribrolemia no asociada a virus de hepatitis C, que si bien ya las cribrolemias es una enfermedad rara, el hecho que se asocia a virus de hepatitis C ya lo hace aún más raro aún, son menos del 10%. Y en este caso se asocia a una gamapatía monoclonal de significado incierto de tipo con cadena ligera tipo kappa, con una afectación cutánea muy severa que según revisando la bibliografía es menos del 1% de los casos. Entonces eso sería. Muchas gracias, Johannes. Sí. Oye, una pregunta, mira, en la crioglobulinemia tipo 1, Sí. pregunto por aquí, puede haber fenómenos de hiperviscosidad, sobre todo si el componente monoclonal es elevado. ¿Hicisteis estudio de fondo de ojo? En este Bueno, en principio no se le hizo, bueno, en principio el paciente, la única clínica que manifestaba el paciente era la clínica cutánea con las grandes lesiones ulcerosas que tenía, ¿verdad? En principio, disminución de la agudeza visual, los problemas visuales no tenía, entonces en ese momento no se hizo, ¿verdad? Igual el paciente se seguirá viendo la consulta y cualquier manifestación que tenga se irá viendo, ¿verdad? Sí. Vale.